Algunas personas sienten atracción por individuos como los asesinos en serie. De hecho, existe un término para este tipo de atracción y se llama hibristofilia. También se conoce como el síndrome de Bonnie y Clyde. Richard Chase, el vampiro de Sacramento, revisaba las puertas de las casas para ver si estaban cerradas. Si lo estaban, lo interpretaba como que no era bienvenido y creía que las puertas abiertas eran una invitación a entrar. El asesino en serie australiano Ivan Milat perdió 25 kilos en una huelga de hambre fallida en prisión cuando le negaron una PlayStation. Una asesina en serie llamada El Fantasma de Heilbronn fue vinculada a 40 crímenes, 6 de los cuales eran asesinatos. En 2009 se descubrió que ella no existía y que su ADN era simplemente contaminación de los hisopos de algodón utilizados en las escenas de los crímenes. Se descubrió que los hisopos usados por muchos departamentos de policía estatales se encontraban contaminados antes del mismo envío. También se descubrió que todos los bastoncillos contaminados provenían de la misma fábrica, que empleaba a muchas mujeres de Europa del Este, cuyo perfil se ajustaba con el analizado en las muestras. Sture Bergwall, el asesino en serie más famoso de Suecia, fue encarcelado tras confesar al menos 30 asesinatos y crímenes. Más tarde se descubrió que era un mentiroso compulsivo. En realidad nunca mató a una sola persona. Richard Kuklinski, alias el hombre de hielo, mató a un hombre y dejó su cuerpo en un bidón de aceite fuera de un restaurante solo para ver cuánto tiempo tardaría alguien en investigar. Pedía sándwiches en el establecimiento y se sentaba a mirar el bidón mientras comía. Un testigo en uno de los juicios de Ted Bundy se enamoró de él. Carol Ann Boone fue testigo en los juicios de Bundy. Se conocieron como compañeros de trabajo en Washington, pero desarrollaron sentimientos mutuos durante los juicios. Con eso, Bundy le pidió a Carol Ann que se casara con él mientras ella estaba de pie como testigo y Bundy se defendía como su propio abogado. Sorprendentemente, Boone dijo que sí. Incluso dio a luz a su hija poco más de un año después de que Bundy fuese sentenciado a muerte. El bajista de Joy Division, Peter Hook, fue interrogado como sospechoso en el caso del Yorkshire Ripper. Resultó que el programa de giras de la banda era similar a los movimientos del asesino en serie. Cuando la policía finalmente pudo echar un vistazo al interior de la casa de Ed Gein, resultó ser una pocilga. Había platos sucios con gusanos y la casa albergaba algunos descubrimientos todavía más horripilantes, como la pantalla de la lámpara hecha de piel humana y el traje de mujer a medio terminar. Toda la casa estaba en mal estado excepto una habitación, la habitación de su madre, en el piso de arriba, que permanecía impecable excepto por el polvo que se había acumulado y aparentemente intacta desde el momento de su muerte años antes. Tenía tanto miedo o respeto por su madre que tenía miedo de poner un pie en su habitación mucho después de que ella hubiese muerto. Afirmaba que oía su voz criticándolo de vez en cuando. Esta fue la experiencia central que inspiró al personaje de Norman Bates a mantener la casa e imagen de su madre en psicosis. Y un dato curioso también sobre Ed Gein: en Taxi Driver, Travis Bickle hace un comentario informal al salir de un restaurante sobre que había tomado una taza de café y una porción de pastel de manzana con queso encima. A cambio de detalles para los investigadores después de su captura, Gein había pedido la misma comida. Rodney Alcalá, el asesino del juego de las citas, actuó como su propio abogado en su juicio.
Durante 5 horas se interrogó a sí mismo en el estrado de los testigos, haciendo preguntas dirigidas al señor Alcalá con voz profunda y respondiéndolas con su voz normal. Jeffrey Dahmer no comía a personas con tatuajes porque decía que la tinta hacía que la carne tuviese un sabor extraño. La esposa de John Wayne Gacy, Carol, vivía en la casa donde enterró a la mayoría de sus 33 víctimas en el sótano. Solo le preguntó a su esposo una vez sobre el olor. Cuando él le dijo que eran ratones, ella le creyó y nunca volvió a preguntar. Había tantos cuerpos amontonados debajo de la casa que se fundieron y los huesos tuvieron que ser clasificados durante más de 2 años para armar los esqueletos completos. El asesino en serie venezolano Dorángel Vargas confesó haber matado y comido al menos 10 personas, pero dijo que no consumía personas gordas porque pensaba que tenían demasiado colesterol. Durante la ejecución del asesino en serie Karl Pansram, cuando se le preguntó si tenía algunas últimas palabras, dijo: «Sí, date prisa, bastardo. Podría matar a 10 hombres mientras estás perdiendo el tiempo». Rodney Alcalá, el asesino del juego de citas, ganó un episodio de El juego de las citas en Estados Unidos, de ahí el nombre. Afortunadamente, la mujer que lo eligió se negó a ir a la cita porque era demasiado siniestro. El estrangulador de Hillside, Kenneth Bianchi, mientras asesinaba activamente, también estaba solicitando unirse a las filas del Departamento de Policía de Los Ángeles y asistió a varios viajes con oficiales de policía que no sabían que lo estaban buscando. Casualmente, la mayoría de las conversaciones en esos viajes fueron sobre lo que sabía el Departamento de Policía de Los Ángeles sobre él mismo. David Berkowitz fue un asesino en serie que afirmó que un perro poseído lo obligó a matar. En la década de 1970, David Berkowitz fue arrestado por el asesinato de 6 personas. Durante su juicio, inicialmente dijo que el perro de su vecino estaba poseído por un espíritu, y este espíritu le dio la orden de disparar a todas esas personas. Como el dueño del perro se llamaba Sam, a David le dieron el apodo de Hijo de Sam. Finalmente, su arresto en Nueva York se produjo el 10 de agosto de 1977 y Berkowitz se declaró culpable de los asesinatos. Muchos asesinos en serie guardan souvenirs de sus crímenes. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Ted Bundy por qué tomaba fotografías Polaroid de sus víctimas, dijo: «Cuando trabajas muy duro para hacer algo, no quieres olvidarlo». El primer asesino en serie documentado de España, Manuel Roma Santa, fue criado como una niña hasta los 6 años porque sus padres pensaban que era una mujer. Este último acabo de buscarlo y efectivamente dice: la familia pensó que era una niña. Fue llamado de hecho Manuela hasta que cumplió los 8 años. Pensé que era mentira, pero sí. Seguimos. Se demostró que el médico británico Harold Shipman, también conocido como Doctor Muerte, asesinó al menos a 250 de sus pacientes, pero puede haber matado hasta 459 personas, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia humana registrada. Perdió a su madre viendo cómo la morfina aliviaba su dolor antes de que falleciese. Finalmente lo atraparon porque era sospechoso que todos y cada uno de sus pacientes lo tuviera en su testamento y que todos muriesen bajo su cuidado. Pero eso sí, heredó varias propiedades y mucho dinero antes de que lo atrapasen. Dennis Rader, el asesino BTK,
admitió haber instalado algunos sistemas de alarma en las casas de varias personas porque estaban asustadas de que el asesino BTK estuviese suelto. Los créditos finales del documental Aileen, vida y muerte de una asesina en serie incluyen la canción Carnival de Natalie Merchant. Según la cantante, dio permiso para que se usase su canción después de enterarse que Aileen Wuornos escuchaba con frecuencia su álbum Tiger Lily mientras estaba en el corredor de la muerte y había solicitado que se tocase Carnival en su funeral. P. W. Gaskins, el asesino en serie más prolífico de Carolina del Sur, en Estados Unidos, se desplazaba en un coche fúnebre con una pegatina en el parachoques que decía «Traslado muertos». Le decía a la gente que lo necesitaba para llevar los cuerpos de las personas que había matado a su cementerio privado. Afirmaba haber matado entre 100 y 110 personas. Francisco Rafael, el ex jefe del cártel de Tijuana, murió a manos de un asesino que se infiltró en su fiesta de cumpleaños vestido de payaso. El payaso le disparó a quemarropa frente a amigos y familiares. En total, se ha confirmado que el Zodíaco cometió 5 asesinatos. David Arthur Faraday, de 17 años, Betty Lou Jensen, de 16, Darlene Elizabeth Ferring, de 22, Cecilia Ann Shepard, de 22, y Paul Lee Stein, de 29. Brian Hartnell y Michael Mageau también fueron víctimas del asesino, pero ambos sobrevivieron a los ataques. Pero esa podría no ser la cantidad total de personas que asesinó. El propio Zodíaco una vez mencionó haber tenido 37 víctimas, y la lista de personas que se sospecha que están vinculadas al Zodíaco incluye muchas otras. Los estranguladores de Hillside recogieron a una joven para matarla, pero después de descubrir que su padre era Peter Lorre, un legendario actor de Hollywood, la dejaron ir porque temían que matar a la hija de una celebridad atrajese demasiada atención. El asesino en serie Ed Kemper se hizo amigo de los mismos agentes de policía que lo investigaban por sus asesinatos y socializaba con ellos en un bar llamado Jury Room. Lo llamaban Big Ed y nunca sospecharon de él. Cuando confesó inicialmente, pensaron que estaba gastando una broma. El deseo de Ed Gein de convertirse en su madre es lo que inspiró a Norman Bates de la novela Psicosis, que luego se convirtió en la película de Alfred Hitchcock. Su casa, llena de piel y huesos, inspiró a Leatherface y su comportamiento en La Matanza de Texas, y su deseo de convertirse en mujer inspiró a Buffalo Bill, del Silencio de los Corderos. David Berkowitz, el hijo de Sam, ha sido elegible para libertad condicional desde el año 2002. Constantemente ha pedido que no lo liberen de prisión o simplemente se ha saltado sus audiencias de libertad condicional. Cuando se le preguntó cómo había cambiado en 2016, respondió diciendo que no representó ningún riesgo. El personal de la prisión también lo ha llamado un prisionero modelo e incluso se ha graduado con honores del Sullivan Community College. También ha aconsejado a otros presos e incluso cambió su apodo a Hijo de la Esperanza después de convertirse al cristianismo evangélico en el año 1987. Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, fue entrevistado 9 veces durante la investigación, pero la policía lo descartó cada vez porque tenía un acento equivocado. Un estafador había enviado varias cartas y una grabación en las que afirmaba ser el destripador, y la policía buscaba a un tipo con acento de Newcastle en lugar del acento de Yorkshire que tenía Sutcliffe. El estafador se llamaba John Humble y fue sentenciado a 8 años de prisión en 2006 por esa broma pesada.
La primera referencia a Jack el Destripador se hizo en una carta supuestamente del propio asesino. Se recibió en la Agencia Central de Noticias el día 27 de septiembre de 1888. La carta, dirigida a «Estimado jefe», se burlaba de los esfuerzos de la policía por encontrar al asesino y prometía continuar con la ola de asesinatos. Estaba firmada con el nombre Jack the Ripper, Jack el Destripador. Ted Bundy colaboró en la investigación del asesino de Green River y realizó un perfil psicológico que terminó siendo más parecido al verdadero asesino de Green River que el perfil psicológico que había dado el propio FBI. Eso fue también una gran parte de la inspiración para El silencio de los corderos. ¿Tenía Jack el Destripador conocimientos anatómicos y habilidades quirúrgicas? El médico que examinó a Annie Chapman declaró su creencia de que Jack el Destripador era alguien con un conocimiento anatómico y quirúrgico considerable. Basó esto en la supuesta destreza del asesino con la precisión y la capacidad de extraer rápidamente partes del cuerpo y órganos. Otros médicos respaldaron esto, diciendo que el destripador debía haber tenido un conocimiento considerable de la posición de los órganos en la cavidad abdominal y la forma de extraerlos. Los asesinatos requerían de un gran conocimiento médico para haber extirpado el riñón y saber dónde estaba colocado. Pero un informe oficial publicado por el cirujano de la policía de Londres, el doctor Thomas Bond, desmintió esto afirmando: la mutilación fue infligida por una persona que no tenía conocimientos científicos ni técnicos. En mi opinión, ni siquiera posee los conocimientos técnicos de un carnicero o de cualquier persona acostumbrada a cortar animales muertos. Edmund Kemper cometió una serie de asesinatos en California antes de matar finalmente a su madre abusiva, momento en el que condujo hasta el estado de Arizona, llamó a la policía, confesó todo y esperó pacientemente a que lo recogiesen en el teléfono público. Mark Brandon Reed era un asesino conocido en Australia. Sin embargo, solo atacaba a traficantes de drogas y personas que intentaban atentar contra su vida. Muchos años más tarde le dijeron que tenía cáncer de hígado y que solo le quedaban unas pocas semanas de vida. El programa de televisión 60 Minutos Australia le preguntó si quería una última entrevista. Él aceptó, y cuando le preguntaron por todos los asesinatos que anteriormente afirmó que fueron en defensa propia o que no había sido él, simplemente confesó todos ellos, afirmando que nunca fueron en defensa propia y que él había cometido los que había negado anteriormente. Falleció unas semanas después. Dennis Rader, también conocido como BTK, comenzó a comunicarse con la policía después de años de silencio en el año 2004. Habían pasado décadas sin que lo atrapasen y una vez más comenzó a enviarles cartas y objetos burlándose de ellos. Les preguntó si podían rastrearlo si les enviaba sus escritos en un disquete y le aseguraron a través de una comunicación en un periódico que no había la tecnología posible para hacerlo. Les envió un disquete y encontraron metadatos que lo vinculaban a su iglesia. Fue arrestado muy poco después. A él le dolió que le mintieran porque pensaba que habían traicionado su confianza. Las últimas palabras de James French mientras estaba en la silla eléctrica fueron: ¿qué te parece este titular? French fries. Mac Ray Edwards era un asesino en serie que trabajaba para Caltrans. Mataba a sus víctimas y luego enterraba los cuerpos en lugares sobre los que luego ayudaría a construir las autopistas. No se han encontrado todas sus víctimas y es muy probable que muchas aún estén bajo algunas de las autopistas de California.
Ted Bundy pidió que sus cenizas fueran esparcidas en las montañas Cascade del estado de Washington, el mismo lugar donde se encontraron 4 de sus víctimas. La petición se cumplió. Al asesino en serie Bela Keys le gustaba esconder sus víctimas en barriles almacenados en su sótano. Alguien lo descubrió, pero no pudieron atraparlo porque estaba luchando en la Primera Guerra Mundial. Cuando lo rastrearon, había desaparecido y había dejado a un tipo muerto en su cama del hospital. Supuestamente se unió a la Legión extranjera francesa, pero también desertó. Y se cree que la historia pierde el rastro después de eso, con la excepción de un posible avistamiento como conserje en Nueva York. El conserje también desapareció antes de que nadie pudiese confirmarlo. Ed Kemper narró cientos de libros en cinta para personas ciegas mientras estaba en prisión. Había un reportero de sucesos macedonio llamado Vlado Taneski que también era un asesino en serie. Informaba sobre sus propios crímenes y finalmente lo atraparon porque escribió artículos sobre los asesinatos con información que aún no se había publicado y que solo el asesino podría haber conocido. El asesino del Zodíaco se puso su propio nombre. Muchos asesinos obtienen su apodo gracias a los medios de comunicación, como el acechador nocturno o el estrangulador de Boston. Pero el asesino del Zodíaco se inventó su propio seudónimo. En la primera tanda de cartas enviadas a la prensa, simplemente se refería a sí mismo como el asesino, pero en la carta enviada a petición del jefe Stills, comenzó con las palabras que se convirtieron en su lema: "This is the Zodiac speaking". El asesino en serie Joseph Christopher, también conocido como el asesino del calibre 22, intentó ingresar por su cuenta al centro psiquiátrico de Buffalo el mismo mes en que comenzó su ola de asesinatos. Se le negó la entrada y le recomendaron simplemente terapia psicológica en su lugar. Continuó matando al menos a 12 personas e hirió a muchas otras. A finales del siglo XIX, el dentista Dr. Alfred P. Southwick de Nueva York fue testigo de la muerte de una persona por electrocución accidental. Pensó que era un método de ejecución más humano. Muchas otras personas no estaban de acuerdo. Normal. Southwick alteró una silla de dentista para hacer el trabajo y la probó en animales antes de que la silla hiciera su debut en el corredor de la muerte. Mientras desarrollaba la silla eléctrica, Southwick consultó con Thomas Edison, quien apoyó la corriente continua, electricidad que fluye constante en una dirección. Aprovechando la indignación pública por la muerte por electrocución, Edison esperaba intentar frustrar a su competidor, George Westinghouse, que apoyaba la corriente alterna, electricidad que alterna su dirección y cambia entre positiva y negativa. Edison hizo funcionar en secreto la silla eléctrica con corriente alterna en un intento de demostrar a la gente que era más peligrosa que la corriente continua. Al final, el truco no funcionó para Edison, pero la silla eléctrica sobrevivió. John E. Robinson ha sido nombrado el primer asesino en serie de Internet, ya que atraía a sus víctimas a su casa a través de salas de chat en línea. Tras el asesinato de Samuel Little en el año 2012, la policía descubrió que el asesino tenía una memoria casi fotográfica. Durante las confesiones, el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos describió sus crímenes con minucioso detalle, a veces sonriendo o riéndose al recordarlos. Un guardabosques de Texas que entrevistó a Little se dio cuenta de que al asesino le gustaba dibujar y le dio material para hacerlo. Little llegó a realizar más de 30 retratos de sus víctimas y se los entregó al FBI,
que hizo públicos los bocetos con la esperanza de que alguien reconociese a las mujeres y proporcionase una pista crucial para poder identificarlas. La estrategia tuvo éxito, ya que se identificaron a 2 mujeres que aparecían en los dibujos. En 1981, Clifford Olson llegó a un acuerdo muy controvertido con las autoridades, acordando confesar 11 asesinatos y mostrar la ubicación de los cuerpos a cambio de que su esposa recibiese $10,000 por cada víctima. La esposa de Olson recibió $100,000 en total y el 11º cuerpo fue un regalo. Según él, durante su estancia en prisión, Olson siguió jugando con la policía y los periodistas, prometiéndoles detalles sobre crímenes sin resolver a cambio de privilegios y cobertura mediática. Kenneth McDuff, un asesino en serie de Texas que estaba en el corredor de la muerte, fue puesto en libertad condicional, cometió más asesinatos y finalmente fue ejecutado. Provocó una reforma del sistema de justicia de Texas que incluyó libertad condicional más severa, más prisiones y un aumento de las ejecuciones. Los hermanos Harp mataron al menos a 39 personas en Tennessee, Kentucky, Illinois y Ohio entre los años 1797 y 1799. Esta pareja de hermanos fueron los primeros asesinos en serie de los Estados Unidos, al menos hasta donde se sabe. Después de que arrestasen al asesino en serie Randy Kraft, la policía descubrió su tarjeta de puntuaciones, una lista codificada de 61 personas que Kraft había asesinado. Aunque los investigadores pudieron relacionar al menos 43 entradas con las víctimas de Kraft, el asesino nunca admitió su culpabilidad y afirmó que en la lista solo se refería a antiguas parejas que había tenido. Sin embargo, en una de sus entrevistas, Kraft cambió su historia y dijo que la tarjeta de puntuación era en realidad una lista de personas a las que iba a invitar a una fiesta sorpresa de inauguración de la casa que planeaba organizar para su novio, Jeff Selig. Según él decía, una columna eran los nombres de las personas a las que quería invitar y la otra columna eran los posibles, y estaba en código para que mi novio no lo reconociese, explicaba Kraft. Mike el Duradero. Michael Malloy era un ex bombero alcohólico y, como mucha gente en la década de 1930, no tenía suerte. Y tampoco 5 de sus amigos. Todos sacaron pólizas de seguro de vida separadas para Malloy y conspiraron para matarlo. Intentaron envenenarlo, ahogarlo, congelarlo e incluso atropellarlo con un taxi, pero nada funcionó. En ese momento, Malloy se había convertido en una celebridad entre la policía y los paramédicos por su capacidad para engañar a la muerte. Así que cuando finalmente lograron matarlo con monóxido de carbono, la policía actuó rápidamente. Michael Duradero se convirtió en una leyenda del Bronx y sus amigos fueron enviados a la silla eléctrica. Asesinato después del hecho. En 1966, Charles Whitman cometió uno de los crímenes más impactantes en la historia de los Estados Unidos cuando abrió fuego desde la torre del reloj de la Universidad de Texas en Austin. Whitman mató a 14 personas antes de que la policía lo matase a tiros. Pero más de 3 décadas después, una 15ª persona se agregó a la lista de las víctimas de Whitman, David Gamby, que había recibido un disparo en el riñón y que se había pasado el resto de su vida en diálisis antes de sucumbir a sus heridas en el año 2001. Aunque Whitman murió ese día en 1966, fue encontrado responsable del asesinato de Gamby 35 años después del hecho. Un idioma muerto. John George Haigh, el asesino del baño de ácido, se ganó su apodo por su práctica de disolver los cuerpos de sus víctimas en ácido. El latín de mala calidad de Haigh
lo había llevado a creer que la frase legal corpus delicti, que se traduce literalmente como cuerpo del crimen, significaba que sin un cuerpo no se le podía acusar de los asesinatos. En realidad, simplemente significa que se debe probar que se ha cometido un delito antes de que alguien pueda ser condenado. Haig fue ahorcado en el año 1949. Joel Rifkin asesinó a 17 mujeres en solo 2 años, lo que lo convirtió en el asesino en serie más prolífico en la historia de Nueva York. Es posible que nunca lo hubiesen atrapado si no fuera por una parada de tráfico rutinaria. La policía intentó detenerlo por tener las matrículas vencidas, pero Rifkin huyó. Después de estrellar su auto, Rifkin admitió por fin tener un cuerpo en el maletero. Un mes antes de que lo arrestasen, los clientes de un bar donde estaba bebiendo le ofrecieron a Robert Verdell llevarlo a casa cuando se dieron cuenta de que estaba demasiado borracho para conducir. De camino a casa, confesó haber torturado y asesinado a 6 personas, pero nadie lo tomó en serio dado su nivel de intoxicación. La hechicera francesa del siglo XVII, Catherine Montvoisin, se ganaba la vida como adivina y maga a sueldo. Muchas brujas de la época también vendían venenos, una extensión natural de las pociones de amor y los sueros de la verdad que producían. La única diferencia era que los venenos sí funcionaban. La Voisin, como se conoció a Montvoisin, fue supuestamente responsable de 2.500 muertes antes de que la ley la atrapase. La Voisin terminó envuelta en el asunto de los venenos, un escándalo en la corte de Luis XIV donde miembros de la aristocracia estaban implicados en complots con veneno. Jabón hecho con personas. En 1939, una adivina convenció a la supersticiosa madre de 4 hijos, Leonarda Cianciulli, de que sus hijos estaban en peligro y que debía realizar un sacrificio humano para que volviesen a estar a salvo. Así que le quitó la vida a 4 mujeres y se deshizo de sus restos hirviéndolos en soda cáustica. También conocida como hidróxido de sodio, la soda cáustica es increíblemente eficaz para digerir la grasa y la manteca. Y al hervirla en ella junto con un poco de colonia, Cianciulli pudo convertir sus objetivos en jabón que luego regaló a amigos y vecinos. El cianuro huele a almendras, o más bien en realidad al revés. Las almendras huelen a cianuro porque hay trazas de este químico tóxico en ellas. De hecho, las almendras que se venden en los supermercados han sido cultivadas para que sean seguras y deliciosas, pero consumir 50 o menos almendras silvestres y amargas podría acabar con un adulto. Trent Reznor grabó el álbum The Downward Spiral en la misma casa donde la familia Manson acabó con la vida de Sharon Tate y sus amigos. Construyó un estudio en la sala de estar de la casa al que llamó Estudio Pig, en honor a la palabra que la familia Manson escribió en la puerta principal con la sangre de Tate. Más tarde se arrepintió profundamente de esta decisión y dijo en una entrevista con Rolling Stone: "Mi despertar sobre todo esto llegó cuando conocí a la hermana de Sharon Tate y ella me dijo: ¿estás explotando la muerte de mi hermana viviendo en su casa?". Por primera vez todo el asunto me dio una bofetada en la cara. Supongo que nunca antes me había afectado, pero entonces sí. Ella perdió a su hermana en una situación sin sentido que no quiero apoyar. Cuando me estaba hablando me di cuenta por primera vez, ¿y si fuese mi hermana? Pensé, que se joda Charles Manson. No quiero que me vean como un tipo que apoya las estupideces de los asesinos en serie. En los años previos a su muerte, el famoso gángster Al Capone sufrió tanto daño cerebral debido a una neurosífilis no tratada que su médico y psiquiatra informaron que tenía la edad mental de un niño de 12 años. Murió
a los 48. El hombre que casi se sale con la suya asesinando a su familia. John List mató a sus 3 hijos, esposa y madre en el año 1971 dentro de su casa en Nueva Jersey. La familia era un poco solitaria y List se había ido de la ciudad después de su crimen, por lo que los cuerpos no fueron descubiertos hasta un mes después. List desapareció durante 18 años y se volvió a casar, pero finalmente fue capturado con la ayuda de un episodio de el programa America's Most Wanted. Afirmó que mató a su familia porque estaban abrumados por las deudas de la casa y los gastos médicos. Un psiquiatra que testificó en el juicio dijo que List solo veía 2 opciones: recibir asistencia social o enviar su familia al cielo. Más tarde se descubrió que la misma casa que agobiaba a List tenía un tragaluz que se rumoreaba que era un original de Tiffany y que valía más que suficiente para compensar cualquier tensión financiera. No está claro si List sabía de su tesoro casi invaluable y murió cumpliendo 5 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional en el año 2008. El asesinato de Abraham Shakespeare en la Lotería de Florida. En el año 2006, Abraham Shakespeare compró un billete de lotería en Florida y ganó el premio mayor de $30 millones. Al principio fue muy generoso con sus amigos y familiares, pero pronto empezó a sentirse como si lo estuviesen utilizando. Una mujer llamada Dee Moore se ofreció a ayudarlo a administrar su dinero. Terminó engañándolo para que le diera el control de todos sus bienes. Y después de unas semanas de no tener noticias de Shakespeare, su familia se preocupó e intentó comunicarse con él. Moore falsificó una carta para su familia asegurándoles que estaba bien. El problema era que Moore no sabía que Shakespeare era analfabeto. Se notificó a la policía y encontraron el cuerpo de Shakespeare enterrado en la propiedad de Moore. Envió por correo las pertenencias de la que casi había sido una víctima. Anna Williams, de 63 años, fue objetivo del asesino BTK. En 1979, Ryder entró en su casa y esperó a que llegara. Sin embargo, ella no regresó a su casa en la hora habitual y él se dio por vencido. Williams descubrió más tarde lo cerca que había estado de la muerte cuando Ryder le envió las pertenencias que había robado, así como un poema titulado «Oh Ana, ¿por qué no apareciste?». Cuando te acusan de 6 asesinatos, normalmente te conviertes en la oveja negra de la familia. Ese no es necesariamente el caso de Byron Jonathan Nakada Ludena, un trabajador migrante peruano que presuntamente mató a 6 personas en una serie de allanamientos en Kumagaya, Japón. Esto se debe a que su hermano mayor es considerado el asesino en serie más prolífico en la historia de Perú. Entre el 2000 y el 2006, Pedro Pablo Nakada Ludena mató a 25 personas y se hizo conocido como el apóstol de la muerte. Caminaba por las calles de Lima y esperaba que Dios le dijera a qué personas matar. Finalmente fue declarado culpable de 17 asesinatos y sentenciado a 35 años de prisión. Casi al mismo tiempo, varios de sus hermanos, incluido Byron, lograron emigrar a Japón para trabajar. Y según su hermana, Byron se sintió muy perturbado al enterarse de los crímenes de su hermano. Después de que Byron regresó a Perú para visitar a Pedro en prisión, dijo que Byron regresó como un hombre diferente. Se convirtió en un recluso, apenas comía y se quejaba de que todo el mundo estaba enfadado con él. Con el tiempo, también ella perdió el contacto con él. Una década después, Byron Ludena fue el principal sospechoso de una ola de asesinatos que duró 3 días en la prefectura de Saitama.
Posteriormente sufrió una fractura de cráneo tras caerse desde un segundo piso mientras era perseguido por la policía e intentaba acabar con su propia vida. La familia terminó afirmando que ambos hermanos sufrían esquizofrenia paranoide. Un oficial de policía convertido en asesino en serie. Joseph James DeAngelo fue un oficial de policía antes de cometer una serie de asesinatos y asaltos en la década de 1970 hasta principios de los 80. Hasta la fecha tiene un total de 13 víctimas confirmadas. Se mudó de un condado a otro sin ser detenido por sus crímenes y el 24 de abril de 2018 DeAngelo fue arrestado y se declaró culpable de 13 cargos de circunstancias especiales y asesinatos. Los detectives del caso rastrearon todas las pruebas hasta él gracias a un sitio web público de genealogía, así como las muestras de ADN de su automóvil y su basura. Dado que se declaró culpable, no se enfrentará a la pena de muerte. Sin embargo, 11 cadenas perpetuas no le darían ningún tipo de luz para la libertad condicional. El asesino en serie Grim Sleeper. En algún momento entre la década de 1980 y la de 2000, Lonnie David Franklin Jr. perseguía a personas por el centro de Los Ángeles. Tenía su apodo, Grim Sleeper, porque las autoridades creen que detuvo todos los asesinatos durante al menos una década antes de realizar otra ola de asesinatos a principios de la década del 2000. Franklin estaba casado y tenía 2 hijos y era un ex asistente de garaje y trabajador de saneamiento de la ciudad. Pero nada dura para siempre, ya que fue arrestado por la policía el 7 de julio de 2010, después de que su ADN coincidiese con una serie de asesinatos. Samuel Little era un asesino en serie itinerante. Los estudios dicen que hay pocas posibilidades de que los asesinos en serie cambien de zona para matar a sus víctimas, pero Samuel Little era otra historia. Fue un asesino en serie nómada desde la década de 1970 hasta el 2005. Después de abandonar Ohio en la década de los 50, viajó por todos Estados Unidos cometiendo crímenes. En una entrevista con el FBI, admitió haber cometido más de 93 asesinatos, pero solo fue condenado por 8. Hay una asesina en serie que se casaba para poder matar. Belle Gumnes era una inmigrante de Noruega en 1881. Llegó a los Estados Unidos y se instaló en Chicago, donde también se casó con un compañero inmigrante. Sin embargo, su marido murió misteriosamente. Su muerte le proporcionó varias pólizas de seguro que utilizó para comprar una granja. Se casó por segunda vez, pero su marido también murió prematuramente. Después de esto, comenzó a colocar anuncios en los periódicos para encontrar parejas adecuadas que vinieran a visitarla a su granja. Y adivina qué, esos pretendientes se dirigieron a su casa, pero nunca regresaron. Un incendio devastó la casa de Gumnes, lo que llevó al descubrimiento de varios cuerpos enterrados en la granja. Nanny 2, la asesina en serie risueña. Nanny 2, desde la década de 1920 hasta 1954, mató a 11 personas, incluido su marido. Siempre que la policía le preguntaba por la muerte de sus víctimas, se reía mucho. La atención de los medios le dio todo tipo de apodos, como Lady Bluebird, Giggling Granny y Black Widow. Hay un escritor asesino en serie. Mark Brandon Reed fue uno de los asesinos más famosos de Australia. Reed era miembro de una pandilla y un criminal convicto, pero no solo era conocido por eso, también era escritor. Cuando todavía estaba vivo, escribía libros infantiles y novelas policiales de ficción autobiográfica. Richard Chase fue entrevistado mientras estaba en prisión.
Durante la entrevista sacó un puñado de macarrones con queso y se lo entregó al entrevistador diciéndole que creía que los guardias estaban envenenando su comida. La hija de BTK reconoció la voz como la voz de su padre. En la década de 1970, la voz de BTK fue grabada cuando llamó a la policía para informar sobre uno de sus asesinatos. El FBI luego hizo pública esta cinta y en el 2005 la hija de Rader, Kerri Rawson, escuchó la cinta y supo al instante que era la voz de su padre. Todos los asesinatos del asesino del hacha de Nueva Orleans supuestamente tenían motivaciones raciales, pero una teoría menos plausible detrás de estos asesinatos era que el asesino por algún motivo quería promover la música jazz. Su objetivo principal eran los inmigrantes italianos en la ciudad de Nueva Orleans. De 1918 a 1919 mató a 6 personas con un hacha, que a menudo pertenecía a las propias víctimas. Su ahora infame carta que envió en marzo del 1919 decía que perdonaría a los ocupantes de cualquier lugar donde tocara una banda de jazz. Esa noche todos los salones de baile alcanzaron su máxima capacidad y bandas de aficionados tocaron jazz en cientos de fiestas en casas y no hubo asesinatos. Después de que se descubriesen sus crímenes, el asesino en serie Marcel Petiot se dejó barba y se unió a la policía usando el alias de Capitán Valeri. Valeri fue asignado para encontrar a Petiot hasta que alguien lo reconoció meses después.